que usted vaya a su casa y los lea y los estudie y permita que Dios le continúe hablando a través de los mismos. Vamos conmigo a 1 Samuel 30. Vamos primero a comenzar a leer la primera porción y de ahí vamos a ir hacia atrás y vamos a ver varios capítulos. 1 Samuel, cuando usted lo tenga, diga amén, o diga misericordia, o vamos en tren. 1 Samuel 30. Gloria a Jesús. El título dice: David derrota a los amalecitas. Amén, lo tenemos. Vamos a leer del 1 al 6 primero. Dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido a Nebec y Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres. Digan conmigo, se llevaron cautivas a las mujeres. Se llevaron cautivas. Y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. O sea, quiere decir que niños, bebés, infantes, hasta ancianos. Pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso aquí. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, esta porción, Señor, que has puesto en mi corazón para compartirla con las hermanas, Señor. Te pido, Dios, que esta semilla que va a ser sembrada sea una semilla que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y reprendemos al devorador para que no se robe la misma. Te pedimos, Señor, que tú añadas bendición a nuestra vida a través de esta palabra y que seas tú, Señor, a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros poder entender esa porción de la palabra, nos vamos a ir un poquito atrás. Vamos a ir desde el versículo 18. No les voy a contar la historia completa de David. Mucho de ello usted lo conoce. Pero necesito que usted esté hoy, mire, despierto, atento, para que pueda entenderlo. Así que diga al que está a su lado: despiértate tú que duermes. Que Cristo te va a alumbrar. Así que usted, si lo ve dormido, usted jamaquea y dígale: hermano, despierte, atento. Así que, pero parte de la historia de David, nosotros sabemos que él fue escogido por Dios, ¿verdad? Fue sacado de cuidar ovejas, de matar todo lo que viniera en contra de sus ovejas. Y conocemos la historia en la que él, con una piedra, mata a un filisteo. Los filisteos eran los enemigos número uno del pueblo de Israel, del pueblo judío. Así que aquí tenemos David comienza a tocarle al rey, comienza a tener fama. Y quiero que vaya conmigo al versículo 18. Vamos a retroceder varios versículos hacia atrás, varios capítulos, perdón. Y vamos al 18. Si vamos directamente el 18 del 6 al 9, vamos a ver cuándo empiezan estos celos del rey Saúl, porque entonces la fama de David comienza a crecer. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 18. Ustedes el dedito pegado en el 30 porque vamos a ir, el mensaje es allá, pero tengo que hacerle un preview. Usted hoy prende el DVD, el Biblianet, el Bibliaflix, porque vamos a entrar en la
historia. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió, está hablando de que venían los guerreros, pero especifica, cuando David volvió, vamos en el 6, de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. Aquí salió un convete, cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Salieron con panderos porque habían ganado guerra, ¿verdad? Y salieron con cánticos de alegría e instrumentos. Pero miren lo que cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ay, Dios mío, cuando Saúl escucha esto, mira, se enojó. Y dice la palabra que se enojó en gran manera, el versículo 8, y le desagradó este dicho. Y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí miles, no les falta más que el reino. Y desde aquel día dice la palabra que Saúl no vio con buenos ojos a David. Ahí comenzaron sus celos y usted empieza a leer y les di de asignación que usted siga leyendo. Y ahí él, incluso Saúl, uno dice, Saúl le dio la hija. ¿Cómo es que él tenía celos si le dio a la hija? Pero ¿a qué hija le dio? Como dicen por ahí, a la tóxica. Esa era la que cuando él danzaba, ella, yo me la imagino, porque yo prendo rápido el DVD. Esa era la que lo criticaba. ¿Se acuerdan del cántico? La esposa de David lo criticaba. Esa era ella, la hija de Saúl. Así que él le dio a la hija, le dio la tóxica. Eso es lo que dicen por ahí ahora, ¿verdad? Esos términos en realidad no existen, eso es para uno reírse acá. Pero sí. Así que desde ese momento, Saúl comienza a buscar a matar a David. Se convierte en uno de los enemigos de David y prepara un plan. Y todo lo que usted ve, porque no solamente pero le dio a Mical, pero todas las cosas que él iba haciendo eran como dicen por ahí, haciéndole la camita. Porque tenía celos, dice la palabra. Así que de ahí pasamos al versículo 22. Y en el versículo 22 vemos una escena en la que, si usted va al 21, un capítulo antes, usted ve que David va donde el sacerdote Abimelech y le dice, y el sacerdote dice, Dios, ¿qué tú haces aquí sin ejército? Tú estás solito. Porque fue que el rey me mandó a buscar. Miren, yo les voy a decir, vamos a sacar chismes también. Así que prende el oído por ahí. El chisme número 1 es que eso fue una mentira. Que David, el salmista, estaba mintiendo. Pues sí. Así que comienza esta conversación con el sacerdote y él le dice, yo no sé para qué él me mandó a buscar, pero mira, imagínate, vine tan deprisa que hasta se me olvidó la lanza, yo no traje nada. Y allá fue el sacerdote y le consiguió nada más y nada menos que la espada que era de Goliat, el enemigo que David derrotó. Y no solamente eso, sino que consulta a Jehová. Esa era una de las asignaciones de los sumos sacerdotes. En aquel tiempo se consultaba a Jehová, y lo vamos a ver más adelante todo eso, a través del sumo sacerdote. Así que en el capítulo 22, Saúl se entera de eso, porque siempre viene un chismoso. Así que vino un edomita chismoso a meter cizaña. Y viene y le dice, oye, Saúl, ¿tú sabes que David estuvo por ahí? Ajá, sí. Y no solamente eso, vino donde el sacerdote. Y no solamente eso, el sacerdote lo consultó. Y después le dio la espada que era de Goliat. ¿Qué cómo? Espérate, déjame. Mándame a buscar acá al sacerdote, y no solamente al sacerdote. Mándame a buscar a todo el mundo.
Así que en el capítulo 22, el rey Saúl enfrenta entonces al sacerdote Ahimelech, le pregunta, y él le dice, sí, él vino y consultó, ¿verdad?, con toda su inocencia. Así que ¿qué hizo Saúl? No solamente mandó a matar, no lo hizo él, fíjense esto, no lo hizo él. Él le dijo al mismo chismoso, pues ahora hazlo tú. Mandó a matar al sacerdote Ahimelech y toda su línea sacerdotal. Solamente eran 85. Solamente se libró uno, Abiatar, que fue y le dio la noticia a David. Y desde ese momento se quedó con David y su ejército. Que comienza a crecer su ejército. En ese mismo capítulo nos habla de que David fue a la cueva de Adulam, ¿verdad? Fue huyendo y se mete en la cueva. Y no voy a dar la historia de estoy dando un recuento para que usted entienda un poquito lo que vamos a hablar hoy. Así que él entra a la cueva de Adulam huyendo. Y ese es otro mensaje, ¿verdad? Porque dentro de la cueva de Adulam vienen muchas cosas. Pero ahí entonces empieza a unirse la familia, empieza a unirse los amigos, y de repente se une y crea un ejército. Así que dentro de esa jornada, a través de esos capítulos, vamos viendo cómo entonces Saúl, con más intensidad, busca procurar matar a David. Sus celos siguen creciendo. Incluso en una ocasión él estaba tocando, antes de que se creara el ejército, estaba David tocando, y él le lanza, dice la Biblia que él le tira una lanza, pero David pudo esquivarla. Así que desde ese momento es que él se va huyendo. Y en 2 ocasiones dice la palabra que David tuvo la oportunidad de enfrentarlo. Dios lo puso en su mano. Y quiero que vayamos directamente a la segunda ocasión. Vamos más adelante y ahora vamos al capítulo 26. Yo estoy haciendo un resumen de un extracto bien, pero usted haga la asignación y léalo, porque es sumamente interesante. A veces nos ponemos a ver, y no es que esté mal, las series de Hulu, de Netflix. ¡Ay, qué interesante! Estas series antiguas, ¿verdad?, medievales. Mira, métese en la palabra para que usted vea que las mejores series salen de aquí. Amén. Amén. Así que el capítulo 26, versículos del 3 al 5, dice: y estaba David en el desierto. ¿Dónde estaba David? Que mucho hemos aprendido del desierto, ¿verdad? Ahí estaba David. Y entendió que Saúl le seguía. Porque aunque Dios no le decía a Saúl dónde estaba David, Dios sí le decía a David: mira, Saúl está por aquí, ten cuidado. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos. No quiero adelantarme a lo que vamos a estar hablando. Cuando estamos en sintonía, Él siempre va a identificar y a decirnos: por aquí, ve por allá, por aquí es que tienes que ir. Así que, y entendió que Saúl le seguía en el desierto, ahí en medio de su momento de huida. Él sabía: me está persiguiendo. Así que David fue astuto y envió espías y supo con certeza, certificó que Saúl estaba por ahí, había venido. Dice la palabra que se levantó David y vino al sitio o el lugar donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, ¿verdad?, que era el general de su ejército. Y estaban durmiendo en el campamento. Mira, estaban así. Pero no solamente estaban durmiendo ahí, tenían la lanza. O sea, él estaba puesta la escena completa. Nadie se dio cuenta que David estaba ahí con su escudero. Nadie lo supo, nadie lo sabía. Estaban completamente dormidos. Miren el versículo 7. Brinquen al 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí Saúl estaba
tendido durmiendo, mira, como un bebé, en el campamento, y su lanza estaba clavada en tierra a la cabecera. Dígame usted que la escena no estaba puesta para que él cogiera la lanza y ahí acabara Saúl. Porque es que en muchas ocasiones Dios va a poner a los enemigos al estrado de tus pies. Y yo tengo que entender qué me toca hacer a mí cuando Él pone a mis enemigos a mis pies. Dígame aleluya, wow. Así que aquí estaba David con toda la escena para acabar con su enemigo. Entonces, mire lo que le dice a Abisai, su jefe también de tu comandante, le dice: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo voy a clavar en la tierra de un golpe. Mira, él le dice, y no le daré un segundo. O sea, yo lo voy a hacer con esta fuerza y con este gusto, que no va a poder ver. O sea, no hay más. De la primera que le dé, mira, ahí queda frito. Eso hay que traducirlo en la versión boricua, en la versión arroz y habichuela, para que podamos entender bien. Hay diferentes versiones. Y esta es la versión con arroz y habichuela. Así que le dice, mira, deja que yo lo haga. Ni siquiera tú te tienes que ensuciar las manos. Lo hago yo y se acabó. Pero yo quiero que ustedes escuchen lo que David le responde a Abisai. Versículo 9. Y David respondió a Abisai: no lo mates. Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y va a salir de aquí limpio, inocente? Aleluya. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera o descienda en batalla, perezca. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero líbrame, Jehová, guárdame, Dios, de yo poner la mano sobre el ungido de Jehová. Amén. Y yo quiero que usted entienda que usted es ungido de Jehová. Amén. No importa las cosas que puedan pasar, pero igualmente tenemos que entender que cuando nosotros veamos un líder caído, no importa lo que haya hecho, porque nosotros no somos jueces, no importa lo que haya hecho, líbrenos, Jehová, de hablar, de lanzar contra un ungido de Jehová. No importa lo que haya hecho, que usted vea en las redes sociales que están hablando, que están diciendo, porque mira que él cayó, porque hizo aquel. Líbrenos, Jehová, de nosotros aprovechar y lanzarle contra los ungidos de Jehová. Y en esa posición estaba David. Así que ¿qué fue lo que él hizo? No, vamos a hacer otra cosa. Coge la lanza y coge lo que está alrededor de él. Era la lanza y una vasija. Yo quiero que tú la cojas y vamos a irnos al monte, la vasija de agua. Tú la vas a coger y nos vamos. Yo me voy cerca y de allá yo voy a gritar, porque yo tengo que dejarle saber a Saúl que yo tuve la oportunidad de hacerle daño, porque Dios me lo dio, pero no lo hice. Así que eso hizo David. Y se fue a una distancia y empezó a dar voces y la gente empezó a levantarse. ¿Qué es esto, loco? ¿Qué pasó aquí? Pero Saúl, dice la Biblia, que reconoció la voz de David. Y en ese día, Saúl dijo: he pecado, versículo 21. Regresa, David, hijo mío. Ya no voy a hacerte daño. Esto suena como a novela. Tú has valorado mi vida. Esto de las novelas turcas. Regresa. Yo en cambio he sido un necio y me he portado muy mal. Y David le responde en el versículo 22: su majestad, aquí está su lanza. Manda usted a uno de sus criados a recogerla. No vengas tú. De lejito, papi, de lejito. Usted mande a alguien que la venga a recoger. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud. Amén. Que el Señor le pague. O sea, yo no sé si es verdad lo que tú estás diciendo,
pero que lo vea Dios y que Dios juzgue. ¿Cuántas veces, verdad, hemos tenido esa oportunidad de que el enemigo está ahí? Me lo entregó en mi mano. A ver si me toca a mí darle la lanza. Pero que juzgue Dios según cada uno sus pasos. No lo digo yo, lo dice aquí. Que pague según su rectitud y lealtad. Pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos. Yo quiero que tú lo sepas, Saúl. Hoy Él me había puesto en tus manos, pero yo ni siquiera me atreví a tocar el ungido del Señor. Porque ¿sabes qué? Nosotros somos muy fáciles para juzgar, según lo que estamos viendo. Pero quien conoce el corazón y los pensamientos se llama Dios. Amén. Amén, amén. Y nosotros a veces somos fáciles para decir, porque es que yo no tengo que tener una lanza literal en la mano, porque las palabras a veces hieren más que cualquier daño. Ouch. Dice, sin embargo, versículo 24, así como hoy valoré la vida de usted, quiere el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda aflicción o de toda mi angustia. Lo estoy leyendo en otra versión. Así como yo, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Fíjense qué interesante. Así como yo logré que en su momento Dios me honre. En mi momento de aflicción, que Dios ponga sus ojos sobre mí. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Así que ahí Saúl le dijo, ay, bendito sea, bla, bla, bla. Perfecto. Vamos al versículo 27. Eso fue el último capítulo. Él le dice, bendito seas, David. Ay, que Dios te bendiga y te prospere. Que todo te salga bien. Vamos al versículo 27. Lo voy a leer. ¿De qué capítulo? Capítulo 27, versículo 1, perdónenme. Estamos de capítulo en capítulo hasta volver al 30. 27:1. Dice, en la versión Reina Valera dice, dijo luego David en su corazón. En la versión Nueva Internacional dice, con todo, David pensaba. Me gustó mucho esa versión porque me da una conexión con lo que había pasado antes. O sea, a pesar de todo lo que había pasado, de lo que David había oído, él no le creyó, es lo que me da a entender. Dice acá, dijo luego David en su corazón. Él pensó, no dice aquí, David fue y consultó a Jehová. Ahí dice que él consultó a Dios. Dice que él pensó que en su corazón él se dijo a sí mismo. Y lo voy a leer en esta versión. Un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Pero Dios le dijo eso a él. No, Él lo pensó. a su mente. Eso no es lo que Dios Se dijo. lo dio a su mente. Dios no dijo que él iba a morir a manos de Saúl. ¿Qué Dios le dijo? Tú vas a ser el rey. ¿Qué hizo Samuel? Lo unió como que, como el rey. Pero él dijo a sí mismo. Él se dijo. Él pensó. Un día de estos, yo voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de ¿quién? De los filisteos. ¿Y quién eran los filisteos? El enemigo del pueblo de Dios. Oiga esto no me lo estoy inventando yo. Ese fue David, el mero mero. Así Saúl
se va a cansar de buscarme por todos los territorios de Israel, porque es que Él me está buscando en la tierra de los míos. Y yo voy a escapar de su mano. Yo quiero que usted tenga esto en cuenta cuando usted empiece, para nosotros ir de camino al 30. Porque David no consultó a Dios, sino que se dejó llevar. ¿Por qué? Por su propia mente, por sus pensamientos. Mire, por el miedo. La mente está No fue otra cosa que una emoción llamada miedo. Vaya agarrando por ahí el camino, que por ahí es que vamos. Así que dice que David se fue a vivir a Gad. ¿Y qué era Gad? ¿Usted sabe qué era Gad? Agárrase el cinturón ahora y aguántese la peluca. Esa era la ciudad natal del gigante, del que él mató, de Goliat. Él se fue a vivir a la ciudad de Goliat, a Gad. Lo lindo es que él va, y estoy en el 5, y empieza a hablar con el rey Aquís. Y miren lo que él le dice en el versículo 5. Ay, rey, si yo he hallado gracia ante tus ojos. Porque primero él lo que hizo fue que él se fue para allá. Oigan el chisme. Él se fue para allá y él dijo, esta gente va a decir, oye, sí, porque usted se va a preguntar, pero la gente se va a acordar que fue el que mató a Goliat, ¿verdad? Así que él fue para allá y cuando el primero que le dijo, mira que mataste a Goliat, él dice, loco, ay, estoy babeando la barba, ay. Así lo dice la Biblia, ¿sabe? Yo me hago así pero léanlo para que usted vea. Él se hizo el loco y entró allí para encontrar favor y gracia sobre el enemigo. No se olvide, no eran israelitas. Así que se ganó el favor y la gracia del rey y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos. Oye, pero mira qué chévere, ahí están las dos versiones. Oh, mira. Dice, un aplauso aquí ahora. Están en las dos versiones ahí. Dice, le dijo luego a David en su corazón, al fin seré muerto. Porque esa es la de 27:1. Pero llévamelo al 5. Le dijo David a Aquís, si en verdad cuento con el favor de su majestad, si he hallado gracia ante sus ojos, mire, yo le ruego que me conceda algún carrerito. No pidió nada, nene. Dame un cantito a tierra. Es que hay pantalones, ¿verdad? De esas que tienen por ahí, dame un cantito a tierra. Y yo voy a vivir allí con mi familia. No tiene ningún sentido que yo sea tu siervo y que viva en la capital del reino. Mire, dice la Biblia que David empezó a saquear con su gente. No es otra cosa que trabajar para el enemigo. Entren a la parte espiritual. Él empezó a trabajar para el enemigo. Y halló gracia ante el ojo del rey. Así que en el versículo 6 dice, aquel día, el rey Aquís le dio a Siclag, que hasta el día de hoy pertenece al reino de Judá. Así que dice el versículo 7 que él vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. ¿Y qué significa Siclag? Siclag significa Chicle. No significa chicle, parece. Significa refugio carnal. Y cuando vimos eso, pastora, pensamos que el refugio carnal, yo estoy bien, pues yo no estoy en la chuleta, yo no estoy haciendo nada en la carne. Pero es cuando nosotros tenemos la revelación, lo que estábamos hablando ahorita en la clase, y no hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Nos dejamos llevar por los miedos, por nuestros pensamientos que sabemos que no pertenecen a Dios.
Sabiduría humana. Eso es sabiduría humana. Eso es sabiduría humana. Cuando nos dejamos llevar por nuestra sabiduría humana, porque nuestras emociones nos dicen, yo voy a caminar por aquí, pero Dios nos dice, no sigas lo que tú estás viendo, no es lo que tú ves, es lo que yo dije, porque es que eso no fue lo que Dios le dijo a David. Él le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a hacer rey. Pero el miedo lo llevó al refugio carnal. Pensamos, vuelvo y te digo, que nos refugiamos en la carne, o que todo lo que tiene que ver con la carne es que yo estoy haciendo un pecado. No, es cuando yo tengo esa sabiduría humana, es cuando yo me dejo llevar por mi propia concupiscencia, por lo que me dice mi mente, por lo que me dicen mis emociones, y no por lo que Dios decretó para mi vida. ¿Qué fue lo que Dios habló para ti? Miren, y dice que estuvo ahí 1 año y 4 meses. Así que un refugio carnal, oye bien, es todo aquello que no es consultado y aprobado por el Padre. Todo lo que viene por mi mente, emociones o percepción. Primera de Timoteo 4:16, no tienen que buscarlo, escuchen. Primera de Timoteo 4:16, Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que tú enseñas, de la doctrina que tú persigues, porque tú haces esto, te vas a salvar a ti y a los demás. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, porque él sabía que nosotros podemos, es un hilito, podemos dejarnos llevar por nuestra percepción, incluso podemos enseñar. Y le dijo, ten cuidado, porque el peor enemigo eres tú. Pensamos que todo es el diablo. El peor enemigo es nuestra mente, son nuestras emociones, y las emociones están aquí, te lo digo como psicóloga, están aquí para sentirlas, no son malas, nos dicen estoy vivo, pero yo tengo que pesar el espíritu por encima de la carne. Un amén, gloria a Dios. Amén. Así que ahora vamos al capítulo 30, donde empezamos para poderlo entender. Y si se le queda algo, usted tiene una asignación y empieza a leerlo otra vez. Así que volvemos al versículo 1 y vemos a un David angustiado. Yo quiero que vuelvas donde dejaste el dedito pegado, en el 30, y quiero que vayas al versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba como, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. ¿Sabes qué? Muchas veces nuestra familia está cautiva. El enemigo los tiene cautivos. Y yo necesito ir al territorio enemigo a sacarlo. Pero quiero que escuches. Dame el próximo. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron la voz. ¿Usted sabe lo que es alzar la voz? Eso es para que el que estaba durmiendo se despierte. Y eso que quité el micrófono porque si no quiera me regaña. Miren, dice la palabra que hasta que le faltaron las fuerzas. Hay versiones que dicen, no sé si está la versión ahí, cuál es la que tiene, pero hay una versión que dice que lloraron hasta que se cansaron, hasta que ya no podían más. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, me pasó a mí y a David nada más, o a la pastora, que hemos llorado, mire, hasta que no me quiero llorar y no me salen las lágrimas, porque sé que hay gente a mi alrededor que están cautivos. Amén. Que la angustia
que no sabemos cómo vamos a resolver la situación. Esa misma lloraron hasta más no poder. Hasta que, no puedo más. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, no puedo más? No me diga que eso me pasa a mí. Porque dice la Biblia que David y su ejército lloraron hasta más no poder. Porque ¿dónde están los míos? Pero ya vamos entendiendo que estaban en ¿dónde? En Siclag. Entraron a un área que Dios no les dijo que entraran. Nos refugiamos en el temor. Nos refugiamos en la desesperación humana. Porque somos humanos. No estoy dando un látigo aquí a la gente. No les estoy dando un látigo. Pero son momentos en los que todos hemos entrado. Y dice que lloraron hasta más no poder. A David le bastó solamente un pensamiento para tomar una decisión equivocada. Un pensamiento nos basta para entrar al lugar donde Dios no nos dijo que entráramos. Pero tiene consecuencias, sí. Así que, ¿qué hizo David? Y me parece que esta la tengo también en la versión Nueva Internacional. Dice el versículo 4, porque para colmo, no solamente David no tenía su familia, las tenían cautivos. Mire esto, porque es que dice, hay otra versión que dice, lloró hasta quedarse sin fuerza. Versículo 10, David se alarmó, porque los que estaban con él, ¿usted sabe qué hicieron? Querían apedrearlo. Porque es que cuando nosotros nos pasa algo, mira que todo se nos cae encima. Y de repente nos llaman que debemos X cosas. Y de repente vienen las 20 cosas encima. Y uno le cae la macacoa, ¿verdad? En buen español boricua. Todo nos cae encima. Así que no solamente él estaba angustiado porque no estaban sus mujeres, no estaban sus hijos, sino que ahora todo el mundo quiere apedrearlo. Porque es tuya la culpa. Porque es bien fácil echarle la culpa a los demás. ¿Y qué hizo David? En la versión en la versión Reina Valera, dice, en ese versículo 6 al final, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y la otra versión dice, cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Pero me encanta esa versión que dice, se fortaleció en Dios. Amén. Entonces entendió cuál era el camino correcto. Entonces entendió, mi refugio viene de Jehová. Y ahorita les voy a traer uno de los salmos que va muy asociado con esta historia. Porque usted lee los salmos y a veces los vemos aparte. Si usted los va leyendo conjunto con las historias de David, va a entender cada salmo. Así que aquí dice la palabra que él se fortaleció en Dios. Y lo próximo que dice que hizo fue que llamó al sacerdote Abiatar. ¿Se acuerdan que habían matado a toda su familia y solamente quedaba Abiatar de la línea de sacerdotes de Ahimelech? Pues él llama a Abiatar y le dice, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Yo tengo por ahí que era como una pequeña presentación. No es una presentación, pero quiero que usted vea el efod. Y no voy a dar una clase de lo que es el efod, pero quiero que usted entienda qué significado tenía esto y por qué yo le traigo esto. Quiero que usted vea
El efod era esa ropa sacerdotal, pero el sumo sacerdote tenía otro efod diferente, al que quizás utilizaban, ¿verdad? Utilizaba el mismo rey para presentarse a Dios. Está por ahí, muy bien. Síguemela para la próxima. Así que el efod del sumo sacerdote israelita era una prenda extravagante, tenía hasta oro. La lana es de color azul, púrpura o escarlata. Azul, amén. Y según lo establecía, ¿verdad? Y esto comienza desde Éxodo. Sin embargo, la forma exacta del efod es desconocida. La presencia de hombreras indica que colgaba de los hombros. Además, el uso de faja indica que se extendía por debajo de la cintura. Pásame a la otra. Fíjense que tiene un pectoral. Esto era como una cajita que tenía, ¿verdad?, en el pecho. Y cada una de esas piedras representa las 12 tribus. Porque Dios era el que dirigía, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Así que era representativa. Y cuando él pedía el efod, él lo que estaba pidiendo, pásame la otra, porque vamos a ver ese pectoral, ¿verdad? Tiene, cada color representa una de las tribus. Pero no voy a dar la explicación completa. Solamente que quería que ustedes tuvieran una idea de lo que es el efod. Y cuando él pedía el efod, él lo que estaba haciendo era buscando, ¿qué? La presencia de Dios. Y a través de esto consultaban a Dios. Fíjense qué interesante. Que la función de esto, que tenía los 12 nombres, las 12 piedras de cada tribu, además de establecer esa presencia en cada uno de esos pueblos, era esa comunicación entre Dios y el sumo sacerdote, porque el hombre tenía que consultar a Dios a través del hombre, del sacerdote, ¿verdad? Ahí también estaban el Urim y el Tumim, ¿verdad? Que ciertamente eran instrumentos que servían para esa comunicación. Sin embargo, la palabra nos dice en Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Y usted todavía deja el dedito pegado en el 30, porque no hemos terminado allí. Dice el versículo 14, por lo tanto, ponme la versión Reina Valera, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Así que cuando Jesús vino, que la palabra nos enseña que se arrancó el velo, ya no tenemos que ir ante un sumo sacerdote. Usted se imagina que aquí el sumo sacerdote es la pastora y hay que ir detrás de la pastora. Mire, que Dios me hable, necesito consultar la presencia de Dios. Ya nosotros no tenemos que hacer eso. Ya no tenemos que hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el sumo sacerdote. Porque nosotros podemos ir ante la presencia de Dios. Mire, mientras yo estaba estudiando, yo no encontré esto en ningún lado, pero yo empezaba y le preguntaba al Espíritu Santo, y entonces ese efod es el Espíritu Santo. Ese efod es el Espíritu Santo. Y yo decía, wow, porque yo no sabía por dónde Él me iba a llevar. Y hemos estado hablando del Espíritu Santo y yo no sabía que Él me iba a llevar por esa línea. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Así que yo no tengo que tener un efod. Yo consulto al sumo sacerdote. Dice la palabra, que sigo leyendo en Hebreos porque no he terminado. Dice
El 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque si yo tengo miedo, yo voy al sumo sacerdote. Porque si yo estoy preocupado, yo voy al sumo sacerdote. Y dice, Amén. que Él no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, palabra clave, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, que no es otra cosa de que para que Él venga a ayudarme en medio de mis situaciones. Amén. Por lo tanto, ese pasaje dice que yo no tengo que ir al sumo sacerdote carnal, sino al espiritual, que es Jesucristo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. Dáselo al Señor. Gloria a Dios. Así que volvemos al 30. Vamos para atrás. Porque se supone que su dedo está pegado en primera de Samuel 30. Vamos al versículo. A quien tengo de arriba para abajo es aquí, a la que tiene que mirar para atrás y darle a la computadora. No sale corriendo de ahí. La tengo en patines. Pero mira, ya va rapidito, ¿sabes? Así que vamos al versículo 8. Dice, y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová. Y él empezó a preguntarle, yo voy a perseguir ahora es que lo consulta, ¿verdad? Ahora, después que metió la pata, después que se metió en la carne, hacer lo que él quiso. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de gobierno, el gobierno democrático? Lo que yo diga, Señor, mire, ser como el que va, Señor, será, en vez de decir, me podré ir de viaje, Señor, va para allá, ore, pastora, porque me voy de viaje, tengo unos pasajes, ay, que todo me vaya bien. Usted consultó, ya lo compró, hombre. Así que aquí ahora sí él consulta y dice, mira, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Después de 1 año y 4 meses. Señor, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Los voy a perseguir a estos merodeadores, estos hijos del diablo, en otras palabras. ¿Qué yo voy a hacer con estos hijos del diablo? ¿Los voy a perseguir? ¿Los voy a alcanzar? ¿Y qué le dijo Dios? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros consultamos a Jehová, cuando nosotros creemos en lo que Él dijo para nosotros, podemos no solamente salvarnos, dice, podemos también libertar a los cautivos. ¿Quiénes están cautivos en nuestra casa? ¿Quiénes están cautivos en nuestro alrededor? ¿Por quién yo estoy orando? Que está cautivo. ¿Sabes qué? Porque cuando yo clamo a Jehová y Él me dice y Él me da la dirección, no importa lo que yo esté viendo en el camino, Él dio la respuesta. Y aquí Él está dando la respuesta. Síguelos porque los vas a librar. Dice el versículo 9. Partió. Y en la nueva versión internacional dice, salieron. ¿Sabes qué hizo David? Salió de Ziklag. Salió de su tiempo, de su refugio carnal. ¿Y entró en qué? En el tiempo de la presencia de Dios. Entró en el propósito de Dios. Entró en obediencia porque salió de su propia carne. Salió de su refugio carnal. Salió de Ziklag. Yo no sé cuál es tu Ziklag en esta mañana. Pero Dios está diciéndonos a todos en esta mañana, hay que salir de Ziklag. Amén. Y entrar en la obediencia del Señor. Me gocé mucho ahorita escuchándote, Yoli, porque eso mismo es. La gente te puede decir 1000 cosas, pero ¿qué te dijo Dios? Y me encantó que ella dijo, yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Y allá la pastora se lo... Yo voy a hacer lo que Dios habló en mi vida. Y la instrucción que Dios me dio, yo la voy a hacer.
Y eso fue lo que Jehová le dijo: persíguelo, sal de ahí, sal de ese lugar, sal de Siglar. Así que dice la palabra que ellos salieron. ¿Y a dónde llegaron? A la torrente de Besor. Besor significa refrescante y noticias gratas. Porque Dios nos quiere sacar de ese lugar para llegarnos a las noticias gratas. Porque nos quiere llevar al lugar refrescante. Amén. Dice la palabra, seguimos leyendo, que algunos se quedaron. Eran 600, matemática simple. Y se quedaron 200. Y dice la Biblia que estaban cansados. Yo les voy a decir algo, porque aquí hay otra enseñanza espiritual. Estos hombres estaban cansados por su lucha emocional. Pensamos que estamos cansados porque corrimos un maratón y cuántos ellos estaban peleando. No. Dice la Biblia que ellos lloraron hasta quedarse sin fuerza. Y esa gente estaba cansada. Porque la angustia nos puede llevar ¿a qué? Al cansancio. Porque cuando yo estoy en Siglar, estoy en mi parte humana, en mi parte carnal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando cuando yo entro a mi parte carnal? Que con mi fuerza yo no voy a poder. Por eso es que Dios nos mandó a salir de Siglar. Nos manda a salir